Muy buen día. Sean bienvenidos una vez más a Historias y Relatos en el Umbral de la Noche. En esta ocasión trayendo para ustedes un relato más. Existen criaturas que pueden adoptar formas de animales, a los que se conocen como nahuales. Muchos de ellos se relacionan con brujería u otras artes oscuras. Los puedes encontrar en el lugar que menos te lo esperas. Vamos a escuchar la historia de Mike y averigüemos qué fue lo que se encontró en un viaje de campamento. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el Umbral de la Noche. Comenzamos. Un saludo para toda la audiencia de historias y relatos en el Umbral de la Noche. Cuando yo era joven, en mi familia solíamos acampar por lo menos 3 o 4 veces durante el transcurso del año. Era una tradición familiar bastante amena, sobre todo porque cuando salíamos a acampar mi padre llevaba dulces y comidas, esas que eran del agrado de toda la familia. Por lo general, cuando salíamos a acampar, era un lugar en específico, allá en la Sierra del Tigre. Nunca puse atención en averiguar el nombre del lugar, ya que mi padre solamente nos decía que nos iríamos de campamento y con eso me bastaba. Dejamos de frecuentar la tradición, puesto que la última vez que salimos a ese lugar nos ocurrió algo bastante extraño. Algo que aún hoy que lo recuerdo me sigue poniendo la piel de gallina. En aquel entonces tenía entre 12 y 14 años de edad. Recién habían empezado las vacaciones de Semana Santa. Y aprovechando que el clima no estaba tan frío, mi padre decidió que era buen momento para salir a acampar. Él se encargó de los preparativos de la comida y provisiones, mientras mi mamá y yo nos poníamos a tener listos todos los aditamentos que necesitábamos. Salimos un miércoles por la tarde para evitar en medida de lo posible todo el caos vial que se causaba en la temporada vacacional. Debido a que vivíamos en la ciudad de Guadalajara, no tardamos más de 2 horas en llegar a la Sierra del Tigre. Todo era tal como lo recordaba. Árboles gigantescos que se volvían más y más espesos conforme más tiempo los contemplabas. Con un clima fresco pero agradable, que a pesar de que tenías que usar siempre un suéter, podías aguantarlo todos los días sin problema. La tarde transcurrió dentro de lo normal. Mi papá preparó una comida bastante rica e hicimos una sobremesa jugando cartas por un rato. Después salimos a dar una caminata entre los pinos y demás árboles de la sierra. Mientras íbamos caminando nos encontramos con otra familia. Se veían algo intranquilos. Nos dijeron que llegando al claro habían escuchado algún animal gruñir. Fue un gruñido fuera de lo que se acostumbraba a escuchar en esa área. Que nos anduviéramos con cuidado. Mi papá me volteó a ver y dijo que andaríamos con cuidado. No fuera a ser que saliera algún animal violento y termináramos pasándola mal. Caminamos por un rato y hasta cierto punto perdimos la noción del tiempo. La luz del día ya se había esfumado. Pero debido a que era algo que hacíamos con bastante regularidad, íbamos preparados. Llevábamos linternas ajustables, de esas que se ponen en la cabeza. Habíamos estado evadiendo la ruta del claro en medida de lo posible. Miré mi reloj y ya eran casi las 9. Le dije a mi papá que regresáramos, y él accedió, diciendo que probablemente mi mamá ya iba a estar preocupada. Comenzamos a caminar de regreso y
tomamos la ruta del claro, que era la más directa hacia donde habíamos dejado el campamento. Estábamos a unos 200 metros de llegar al claro y empezamos a escuchar movimiento entre los árboles. Mi papá lo notó, así que hizo una seña que parara. Empezó a alumbrar alrededor. No se veía ninguna otra lámpara en el área como para pensar que era algún otro campista. Seguimos caminando y el ruido se empezó a intensificar. Ahora era como si alguien estuviera siguiendo la misma ruta de nosotros. Nos detuvimos varias veces y alumbramos por delante, por detrás y a los costados de la ruta. Nada a la vista. Habíamos llegado al claro y empezamos a escuchar unos gruñidos bastante extraños. No sonaban como ningún animal que hubiéramos escuchado antes. Y aún así, sonaba a un animal bastante grande. Mi papá decidió que nos pusiéramos de espalda con espalda para poder alumbrar a ambos lados a la vez. Y empezamos a girar entre nuestro eje. Fue entonces que por fin pudimos notar algo. Una sombra se desplazó con gran velocidad entre los troncos de los árboles a unos 10 metros de nosotros. Lo que sea que fuera aquello se desplazaba en dos patas. Mi papá me tomó de los hombros y empezamos a caminar lentamente sin darle la espalda a la dirección donde habíamos visto aquella sombra. Y otro movimiento se escuchó. Ahora fue por nuestro flanco izquierdo. Giramos para poder percibir una sombra que se movía bastante rápido. Esquivaba los troncos de los árboles y ahora pudimos verlo con más claridad. Aquello tenía una apariencia humanoide, por lo menos 1,5 metros de altura. O al menos eso fue lo que la iluminación de nuestras linternas nos dejó percibir. Aceleramos el paso para llegar lo más rápido posible de regreso al campamento. El corazón me latía con rapidez y me costaba trabajo mantenerle el paso a mi papá. Se escuchaba con claridad que aquella cosa nos venía pisando los talones. De repente sentí como algo me arañaba la espalda. Yo lo sentí como un simple rasguño y solté un ligero quejido. ¡Ah! Seguí mi paso. Mi papá me preguntó que si estaba bien. Le contesté que siguiéramos corriendo. El claro había quedado ya un buen tramo atrás. De repente no escuchamos el asedio de aquello y nos confiamos. Bajamos el paso y mi papá se detuvo a ver si estaba bien. Me revisó la espalda y se sorprendió bastante con lo que vio. El suéter que llevaba estaba bastante rasgado, de tal manera que se notaban claramente 4 líneas en diagonal a través de mi espalda. Aquello estuvo tan filoso que me alcanzó a causar unos rasguños. Fue un error habernos detenido. Escuchamos cómo aquello nos estaba rodeando nuevamente. Apareció de un sobresalto por la espalda de mi papá. No le dio tiempo de reaccionar. Yo me paralicé. Aquello parecía un cerdo de color negro, pero tenía pelo en todo el cuerpo, ojos rojos, y la trompa no estaba tan respingada como la de un cerdo normal. En las patas delanteras tenía garras similares a las que fueran de un oso, yo creo. Le estaba rasgando el suéter y la espalda a mi papá. Todo pasaba tan rápido que no sabía cómo reaccionar. Me armé de valor y tomé una rama gruesa, tal como si fuera un bate de béisbol, y le di un golpe justo en la cabeza a aquella cosa. Soltó un chillido que me heló la piel, pero por suerte el golpe obligó a que dejara en paz a mi papá y empezó a huir de ahí. Tiré el tronco a un lado y como pude ayudé a que mi papá se incorporara. En cuanto estuvo de pie, lo encaminé para que empezáramos a correr. Yo quería irme de ahí lo más pronto posible. La adrenalina era tanta que mi papá no puso pero alguno. Llegando al campamento, mi mamá estaba toda asustada de vernos llegar así. Mi padre tenía todo el suéter arañado, con rasguños muy profundos en la espalda.
recogimos las cosas como pudimos y nos fuimos del lugar en camino a un hospital. Ya estando en la clínica nos explicaban qué animal había causado aquellas heridas y mi descripción no ayudaba del todo. Mi papá le perdió el gusto a acampar tanto. Lo dejamos de hacer por un tiempo y lo retomamos algunos años después, pero ya no era lo mismo. Nunca más volvimos a ese punto de acampar allá en la Sierra del Tigre. Y mi papá y yo aún no encontramos qué animal pudo haber sido aquel que nos atacó esa noche. Investigando un poco, averigüé que tal vez pudo haber sido un nahual. Y así es como llegamos al final del relato. Sin duda una experiencia perturbadora la que tuvo que pasar Mike. Corrieron con suerte que las heridas no fueran tan profundas. De otro modo, tal vez se hubieran desangrado. Déjame en los comentarios si conoces una historia similar o si conoces alguna historia de algún nahual famoso. En la descripción te dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. Asimismo te dejo las redes sociales y alternativas para que nos escuches en Spotify y Anchor. No olvides suscribirte, darle un like y compartir. Tenemos un relato nuevo todos los lunes. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos